Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz de día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú sal al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro, a la luz del día. Al atardecer, abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente, me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, ¿no te han preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di: soy señal para vosotros, lo que yo he hecho, lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Con sus altósanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole su deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue,
y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy, el profeta le hace ver al pueblo que de la misma forma como él ha salido de Jerusalén, así también saldrán todos ellos, empezando por el Rey. Ante estas palabras, siempre me pregunto, ¿no será suficiente todo lo que estamos viendo hoy en el mundo para que entendamos que hemos diluido y dejado de lado el Evangelio de Jesús? Que nuestra vida dista mucho de ser lo que el Señor nos invitó a vivir en su iglesia. No parece que las predicaciones tengan gran impacto en el pueblo, y la mayoría de nuestros hermanos bautizados caminan por el camino de la oscuridad, del hedonismo, del materialismo y algunas cosas peores. Hoy en día recibimos noticias de que en diferentes partes del mundo imágenes de la Santísima Virgen María lloran, incluso algunas hasta lloran sangre. Cuestionado sobre este particular punto, el Santo Padre Juan Pablo II nos decía: si la imagen de Nuestra Señora llora, por algo será. Con estas palabras, sin admitir del todo el suceso, dejaba abierta la reflexión de por qué este tipo de eventos. Hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos ante la realidad que viven hoy muchísimos bautizados. Oremos al Señor y pongámonos a trabajar para llevarles el mensaje de salvación, de perdón y esperanza. Es por eso, hermano, que el día de hoy te invito a hacer esta pequeña oración. Señor, haz de mí una señal para que todos los que me rodean te puedan ver. Te ofrezco mi vida para que la moldes a tu voluntad y la formes de tal modo que puedas usarme para llamar a todos los que se dirigen a una eternidad sin ti. Por tu gran amor, pero también por ellos me ofrezco para que alcancen misericordia y vida eterna. Hermanos, hay que esforzarnos por ser diferentes a lo que el mundo nos marca hoy. Debemos ser diferentes como el Señor. Es por eso que debemos de cuidar cada acción de nuestro día a día, para que seamos como una señal del gran amor que Dios. Hermanos, Jesús en el Evangelio del día de hoy nos dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir siempre. La única medida del perdón es perdonar sin medida. Pero nos podemos llegar a preguntar: ¿y por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que cancelar la deuda? La respuesta es muy sencilla: porque Dios también te perdona. En su modo de ser, Dios tiene esa facultad tan hermosa que es el amarnos tanto que si regresamos a Él confiados en su misericordia, sabemos que Él nos perdona. Y es que de eso se trata, ser imagen y semejanza, de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es por eso que el Evangelio es la buena noticia de que el amor de Dios no tiene medida
es infinito. Jesús cuenta una parábola con dos deudores. El primero tenía una deuda hiperbólica con el rey, muy grande, algo como el presupuesto de una ciudad, una deuda impagable. El rey siente el dolor en la súplica del sirviente. Tiene un corazón misericordioso, pues se rige por la compasión, no por la ley y el derecho. Para este rey, la vida, la libertad y el sufrimiento pesan más que el oro y el derecho. Por eso le perdona la deuda al criado. Pero el criado, al salir de allí, ni siquiera una semana después, tampoco en el día siguiente o después de una hora, sino aún sumergido en la alegría de que su deuda fue perdonada, encuentra un compañero suyo que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangula diciéndole: «Págame lo que me debes». Es verdad que era su derecho recibir la deuda, era lo justo, pero también es cruel. Y esto nos puede pasar a nosotros, muy expertos en exigir nuestros derechos, pero no tanto en cumplir con nuestros deberes. La justicia que el Evangelio nos propone es distinta. Es de reconciliación con el adversario, acogiendo al pequeño, buscando el poder hacer lo que Dios nos manda hacer, perdonar. Diferente de la justicia humana, del derecho de recibir lo que es debido, Jesús propone la lógica de Dios. La lógica del exceso, perdonar 70 veces 7, perdonar a los enemigos, poner la otra mejilla, donar sin medida. Cuando uno no quiere perdonar, cuando se responde a una ofensa con otra ofensa, el nivel de violencia y dolor se eleva. Hermano, para finalizar, me gustaría invitarte a que te desprendas de todas esas cosas que le hacen daño a tu corazón por no haber perdonado y que las pongas en presencia de Jesús. Nos quedamos el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.